Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Hoy damos gracias que en su paciencia, en su infinita misericordia, queridos hermanos, Dios es bueno. Dios nos impulsa cada día, queridos hermanos, a vivir una vida de acuerdo a los propósitos divinos, una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial cada día. Por eso es importante, queridos hermanos, refugiarnos, siempre correr a los pies de Cristo, siempre tener siempre el propósito de nuestro Dios, hermanos, que alcancemos siempre su voluntad, que alcancemos siempre llegar, hermano, a ser ministrados por esa preciosa presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios, queridos hermanos, siempre busca, hermano, en nosotros que nosotros alcancemos sus propósitos, su voluntad, hermano, en este tiempo, queridos hermanos, vivir una vida de acuerdo a los propósitos divinos, una vida de acuerdo a esa bendita y preciosa voluntad. Por eso demos gracias a nuestro Dios que en esta mañana el Señor esté ministrando nuestra vida siempre a la búsqueda, siempre, queridos hermanos, al dejar que Dios ministre en nuestro corazón con propósitos, hermano, con propósitos bien definidos. Así que propongámonos en nuestro corazón hoy, queridos hermanos, llevarnos siempre, hermano, ese deseo, ese de anhelo, someterlo siempre, queridos hermanos, a nuestro Dios, y dejemos que el bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos muy delicados, tiempos donde, queridos hermanos, la flojera espiritual, la pereza espiritual, queridos hermanos, siempre está al presente en estos tiempos. En este tiempo, queridos hermanos, la pereza va a matar a mucha gente. En este tiempo, queridos hermanos, en este tiempo no solamente la pereza, la flojera, la falta de deseo, la falta de compromiso en Dios va a matar a mucha gente. Hay mucha gente que se está muriendo espiritualmente de hambre y de sed. Mucha gente está muriendo, queridos hermanos, por la falta de ese alimento espiritual. Pero nosotros en veces, queridos hermanos, entendemos que el reflejo de cada día, el reflejo del hombre, queridos hermanos, es realmente buscar siempre lo terrenal antes de buscar lo espiritual. Porque hay mucho creyente que dice que busca a Dios, mucha gente que dice que ora, que lee, pero en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, en su vida espiritual, siempre están lejos, siempre han abandonado a la iglesia, han abandonado su servicio, han abandonado su comunión, queridos hermanos, con la obra, han dejado todo tirado y ahora se convirtieron solamente en cristianos de vez en cuando. Se convirtieron en cristianos solamente a sentarse nada más. Sin embargo, estos traen una consecuencia muy grave en su vida, porque estos no aprendieron, el conocimiento no les llegó nunca. Y si algún día les llegó el conocimiento, Dios se apartó les quitó ese conocimiento, porque la Escritura dice, hermano, que aún hasta lo poco que sabían se les será quitado y se le dará a quien más sabe. ¿Por qué? Porque todo aquel que no quiera poner por obra lo que aprende o ignorar las enseñanzas del Señor va a traer una consecuencia muy grave.
Para este tiempo habrá dos tipos de ignorantes. El ignorante que no quiere aprender y el ignorante, hermano, aquel que no desea comerlo a pesar de que Dios lo pone ahí para ayudarlo. La ignorancia, queridos hermanos, o la pereza, que tiene más bien que tiene que ver con la pereza, con la falta de búsqueda hacia el Señor, va a traer graves consecuencias para este tiempo. En este tiempo a unos Dios va a ayudar, a otros el diablo les va a servir. Les va a dar todo lo que ellos quieran, porque han entendido o han malentendido los conceptos del bendito evangelio. Han entendido realmente cómo Dios obra. Entonces vivimos en tiempo, queridos hermanos, donde el creyente piensa que Dios lo va a alimentar en su boca, donde piensan que el creyente, hermano, le va a dar de comer, le va a dar de vestir, le va a dar dinero. Todo el hombre hoy le atribuye: Dios me lo dio, Dios me dio este trabajo, Dios me dio esta pareja, Dios me dio esta casa, Dios me dio este carro, Dios me dio dinero, Dios me dio, y todo le atribuyen a un Dios, sin pensar, hermano, que en realidad no va de acuerdo a lo que ellos hacen con Dios. Hay mucha gente que, hermano, que hace, ayer apuntábamos algo, ¿no? Que hay gente que sigue hablando, ¿no? Sigue hablando de Cristo, pero ellos no hablan con Cristo. Ellos hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Ese es el peligro del enfriamiento espiritual, de que, hermano, de que ellos ejercen, les sirven en la iglesia, van a ser talentos, o sea, no, ayudan, queridos hermanos, en hacer un tipo de aseo, ya sea en los talentos de la comida. Ahí lo apuntamos, ahí hicimos un post allá, pero ellos, aunque queridos hermanos, ellos no buscan a Dios, no tienen una relación en el espíritu, no tienen esa relación en el espíritu. Vuelvo a repetirle, hay gente, hermano, que le sirve a Dios, pero no tiene relación en el espíritu, no ora, no busca su palabra. Hay creyentes, queridos hermanos, que hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Hay gente, queridos hermanos, que tiene una frialdad, a usarlo en piano, que empieza, hermano, que una frialdad, hermano, hacia los santos, hacia el fuego del Espíritu, hermano, pero siempre tienden, hermano, a inclinarse a la desobediencia, al pecado. Pero hoy no quieren, queridos hermanos, alimentar la vida espiritual. Hoy no quieren, queridos hermanos, vivir una vida llena, queridos hermanos, de un conocimiento pleno de saber lo que están haciendo. Pero como todo es espiritual y repercute en la vida terrenal, queridos hermanos, siempre habrá una consecuencia. Si hay una consecuencia por hacer las cosas bien, también habrá una consecuencia por hacer las cosas mal. Por eso vivimos en un tiempo donde él piensa que el creyente le puede pedir a Dios. Y Dios no responde, porque Dios, queridos hermanos, no trabaja para el perezoso, no trabaja para el flojo. Estamos viviendo una etapa donde la iglesia es floja, donde es pobre de conocimiento, y esta iglesia, este creyente, hermano, simplemente se deja llevar por todos, un creyente candidato a ser engañado para el tiempo final. Para el tiempo final la gente será muy floja de estudio, tendrá un pobre conocimiento en la bendita palabra, tendrá un pobre conocimiento, una falta de preparación, porque las distracciones, queridos hermanos, las distracciones simplemente sirvieron para hacer a un creyente cada vez más ignorante. Y cuando el hombre es ignorante, queridos hermanos, a las escrituras, se vuelve perezoso, se vuelve flojo. Se vuelve flojo. Cuando se vuelve una persona floja espiritualmente, una iglesia floja
una iglesia pobre en conocimiento, pues simplemente, queridos hermanos, pues es una iglesia o es un creyente que prácticamente, queridos hermanos, está siendo engañada. La iglesia de Cristo debe de ser una iglesia preparada, pero, queridos hermanos, en este tiempo la iglesia no tendrá ese propósito de alimentarse, realmente buscar el conocimiento, sino llegará a ser floja. Por eso en el libro de Proverbios nos enseña claramente, queridos hermanos, Proverbios 9 nos enseña que la maldad, cuando edificó su casa, la edificó sobre 7 columnas, dice Proverbios 9, versículo 1, mató sus víctimas y mezcló su vino, y puso su mesa y envió criadas sobre los más altos de la ciudad. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Hay gente muy querida, hermano, que se cree muy inteligente en este camino, pero dice a los simples, la palabra simple, a aquellos que no les gusta leer, a aquellos que no les gusta orar, a aquellos que no les gusta tener una relación con el Señor porque no tienen tiempo. Queridos hermanos, los invita, la maldad los invita. Por eso dice la Escritura en el libro de Mateo 24 que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará esa maldad? O sea, ¿por qué los enfría? Porque, hermanos, si la palabra es fuego, provoca, como digo en el libro de Mateo 24, digo el Señor, decían aquellos hombres, ¿verdad? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces quiere decir, queridos hermanos, que cuando si algo hace arder el corazón, si hace algo arder nuestra vida, es por el Espíritu y es por la bendita y preciosa palabra. Lo que representa, queridos hermanos, que dice que la maldad lo que hace es apagar el fuego, dejar que la gente se vuelva floja, espiritualmente se vuelva floja, que no les interese el conocimiento de lo que pasa, el conocimiento de la verdad. Dice una versión, la Jerusalén, si alguno es simple, véngase acá, y al falto de juicio le dice. Vea, venir y comer, fíjate, porque ofrece, la maldad también ofrece un alimento. Si se da cuenta, dice que ofrece un alimento y le ofrece un camino de inteligencia. Allá dice la versión Ausejo, hay alguien inexperto, venga aquí. Y el de poco juicio le dice, ven y comer mi pan, bebed el vino que he mezclado, abandonad las simplezas y viviréis marchar por las sendas de la prudencia. Le hace creer que es prudente. Dice que también dice venir en la versión al día, dice a los faltos de juicio, venid y disfrutar de mi pan, bebed del juicio y viviréis, andaréis, dice, dejad vuestra insensatez. Vean lo que dice, queridos hermanos, porque esto es interesante. Y dice, ven y comer mi pan y beber mi vino, dice que yo he templado, y dejar la simpleza. Dejado, dice hermanos, dice que vengan, la versión nuestro pueblo dice, vengan a comer mis manjares y a beber el vino que he mezclado. Dejen la inexperiencia y vivirán, sigan derecho el camino de la inteligencia. Le ofrece una sabiduría falsa, un conocimiento falso. Son ingenuos. En este tiempo, queridos hermanos, a los simples, los ignorantes, a los que se creen inteligentes, a los que creen que todo lo saben, sin orar, sin buscar la palabra. No puede ser eso de que alguien te diga que sabe más de alguien que está buscando, alguien que se esfuerza por buscar a Dios. Es imposible. Es imposible. La versión mesiánica dice, cualquiera que no esté seguro de sí venga acá. Alguno
de la voluntad débil. Ella dice: ven y come mi pan, bebe el vino que he mezclado para ti. No permanezcas inseguro de ti mismo, sino vive. Camina en la senda del entendimiento. Puedes vivir sin comer del pan de Dios. Puedes vivir sin comer el alimento espiritual. Pídeme lo que quieras. Verás que aquí dice que, hermano, le está diciendo: venir y comer mi pan. Dejen de andar sin conocimiento. Ustedes tienen mucho conocimiento. Disfruten de la comida que yo he mezclado detrás de sus caminos. O sea, hermano, lo que está hablando de una doctrina, de un mover del Espíritu Santo completamente falso, de una falsa enseñanza. El cristiano que no tiene tiempo para orar, para leer, para buscar a Dios, su enseñanza es falsa. Está siendo engañado. Por eso dice en el libro de Romanos 2 que no son los justos los oidores, sino los hacedores. Santiago habla de que dice que los oidores solo se engañan a sí mismos. Son gente que se engaña a sí mismo y dice, y va engañando a otros. Por eso son un mal testimonio. No son creyentes genuinos, porque cayeron en la flojera espiritual. Son flojos. Una persona que le da flojera leer, le da flojera orar, le da flojera ir a la iglesia. Son flojos, espiritualmente son flojos, y en veces se refleja hasta en casa su flojera. La persona que no tiene tiempo para Dios, Dios le llama flojo. No le llama una persona trabajadora que no tiene tiempo porque tiene muchas cosas que hacer. No, le llama flojo. Porque en el tiempo final, hermano, no buscaron el conocimiento. Por eso dice en el libro de Oseas 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Despreciaron el conocimiento, perecieron, murieron espiritualmente, porque la maldad los mató, les enfrió el corazón, de tal manera que se convirtieran en hombres flojos. De tal manera que la sabiduría, la maldad, les hace creer. Esto es interesante lo que les voy a decir. Les hace creer que Dios, queridos hermanos, le vive diciendo al hombre todos los días, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Pídeme lo que quieras. Ponte a orar. Y han malentendido que la oración es pedir. La oración, hermano, para muchos es pedir. Ciertamente tiene mucho que ver. Por la palabra perezoso viene de la palabra holgazán. Holgazán. Y esta palabra está en el lento actuar. Mañana, otro día, al ratito, cuando los discípulos de mi Señor Jesús dice que al instante dejaban todo y seguían lo cual el Señor les hablaba. Al instante estaba con el lento actuar. Perezoso significa una persona de lento actuar. Una persona que le falta disciplina, que le falta iniciativa. Siempre pone pretexto para no servir. Siempre pone pretexto para no congregarse. Siempre tiene pretexto para no participar. Siempre deja las cosas para mañana. Siempre es lento. Dice que le falta iniciativa. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo busco? Oh, queridos hermanos, eso es deprimente. Un perezoso, un hombre que siente un fracaso en todo lo que hace. Pero perezoso, queridos hermanos, también significa alguien que no le gustan las tareas. No le gusta la tarea. Lo que representa, hermano, que no le gusta hacer. Hay gente que no le gusta hacer nada en casa. Hay gente que es flojita en casa. Tanto hombres como mujeres. Hay hombres que no les gusta limpiar su casa. Están llenos de monte. Hay hombres que no les gusta limpiar. Hay hombres que prefieren vivir que todo se les esté goteando a que hagan algo. Prefieren irse a trabajar todo el día
que realmente, hermano, preocuparse por su casa. Hay hombres, queridos hermanos, y perdonen, hay hombres que no saben usar ni un bendito clavo, ponerlo en la pared. Son demasiado flojos. No les gusta hacer nada, les gusta que otros lo hagan. Esto es un problema. Dios le llaman perezosos, le llaman flojos. Por eso son gente engañada. Son gente que en el tiempo final, a la gente que le falte conocimiento, son pobres de espíritu, pobres de conocimiento, hermanos, serán engañados en el tiempo final, aunque ya están siendo engañados. Hay gente flojita, les gusta levantarse tarde, no les gusta lavar, no les gusta barrer, no les gusta, queridos hermanos, lavar trastes, no les gusta hacer nada. No les gusta hacer tareas en casa, ni a los hijos los ponen a hacer tareas en casa. Están criando flojos. ¿Por qué el problema? Que al final van a chocar esos hijos, van a chocar, hermano, en su matrimonio. Hay hombres que en realidad, niños, jóvenes que no les hacen nada, no hacen nada en casa. Mujeres muchachitas que no hacen nada en casa, que piensan que la mamá les va a servir. Ya están creciendo con un conocimiento de flojera. Ya están ya creciendo con un corazón apagado. Ya están creciendo con un corazón directamente a oír la maldad. Por eso la maldad dice que enfriará mucho. Si le digo, vengan acá, yo les sirvo. Entonces es una maldad servirle a alguien, darle a alguien sin que mueva un dedo, sin que no haga nada en casa. Hay hijos que se molestan porque uno les dice, tienes que sacar basura, tienes que barrer, tienes que hacer algo en la casa, se molestan. Tienen que hacer algo. Pero si el hijo se la pasa viendo todo el día tele, la hija se le pasa viendo todo el día tele, se levantan temprano, ya está la comida servida, no hacen nada, están creando los futuros flojos espirituales. Porque están creciendo en su mente, queridos hermanos, de que todo hay que servirles. Están destruyendo ya una generación que va a inclinarse a la maldad. Una generación apagada, una generación sin conocimiento, una generación que no arde, una generación que dependerá de aquellos, queridos hermanos, que se preocupan por ellos. Mucha gente todo el día se la pasa viendo televisión, se la pasa comiendo, se la pasa jugando, se acuestan tarde, vas a su casa hasta un desastre. Sus vidas son holgazanerías, que en su vida espiritual están esperando de que todo le llegue a sus manos, están esperando que todo les llegue a su vida. No hacen nada. Hay una generación que no hará nada por recibirlo, no moverá un dedo para recibirlo. Solo creyentes que se la pasan pidiendo y no mueven un dedo en la casa de Dios. La gente que es floja en su casa, por eso a veces malinterpretan, le dan un vuelta, un giro. Pero hoy entiendo cada día más que en veces uno quiere hacer servir a unas personas que ni en casa les gusta hacer nada. Queremos a veces que las mujeres nos ayuden en la cocina cuando en sus casas no les gusta cocinar. Queremos que en vez de que mujeres que nos ayuden, queridos hermanos, en el aseo, cuando en su casa ni les gusta barrer ni les gusta hacer nada. Ahora entendemos bien esto. Puro flojito. Quieren servir a Dios sin buscar a Dios. Quieren hacer algo para Dios sin tener una relación con Dios. Ese es el tiempo donde habla mucha iglesia floja, donde será presa de la ignorancia, donde será presa de la mentira, donde serán engañados, donde serán completamente engañados. Por eso dice que Dios permitirá que les envíen a ellos un poder engañoso, el poder engañoso de la maldad, porque son creyentes que
que el creyente que no se esfuerza por buscar a Dios, de trabajar en su reino, se la vivirá, hermano, pidiendo, hermano, pero en la casa de Dios no mueven un dedo. Entonces, no mueven un dedo porque son perezosos. Y por eso dice la Escritura que Dios les envía un poder engañoso que les haga esas señales mentirosas y crean en esa mentira. El Señor dijo algo, que el que trabaja, dice que el obrero es digno de su salario, y el que no trabaje, que no coma. Es una ley en Dios trabajar y recibir salario. Es una ley en Dios que el que trabaja debe de comer. Pero estos se creyeron una mentira, por eso dice, los llama a la maldad y les digo, vengan, coman, beban de mi pan, beban de mi bebida. Lo que estaba diciendo, ustedes no necesitan trabajar, vengan, yo se los doy. Les voy a dar una enseñanza donde no se esfuercen. Les voy a dar una falsa esperanza, una falsa avivamiento. Por eso el falso avivamiento, la falsa doctrina, el falso espíritu, se le darán a aquellos flojos, a aquellos perezosos, a aquellos que no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo final se va a derramar una de enseñanzas de engaño, como ya lo estamos viviendo, de falsas doctrinas. ¿Quiénes la van a recibir? La gente floja. Nosotros tenemos que hacer como los hermanos de Berea, gente preparada, que no cualquier alimento, no cualquier bebida, no cualquier espíritu, no cualquier palabra podemos comerla, sino teniendo la seguridad que es nuestro Dios, que nosotros, la única manera de saber si ese alimento, si esa bebida espiritual es genuina y verdadera, es que trabajemos por ella, no que no llegue a nuestra vida sin hacer nada. El hombre que no trabaja por la vida espiritual o por realmente recibir una riqueza espiritual, por recibir una palabra de Dios, un alimento, por recibir el Espíritu de Dios, una bebida espiritual, por recibir de parte del Señor algo sin haberlo trabajado, queridos hermanos, es algo que no viene de Dios, sino vino de la maldad. El creyente que no se esfuerza por ganarse las cosas, queridos hermanos, está cayendo en la mentira. Van a recibir una falsa doctrina, un falso alimento, una falsa enseñanza, un falso espíritu, un falso Cristo. ¿Por qué, querido razón? Porque la mentira o el engaño, dice hermano, es algo que es un poder engañoso que hace prodigios mentirosos, señales mentirosas para aquellos que no les gusta trabajar. No les gusta trabajar. Por eso forzar a la gente floja a trabajar es un problema. Por eso dice en 2 Tesalonicenses 2, inico cuyo avivamiento es poder de Satanás, con gran poder señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de la maldad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Por cuanto no recibieron, no buscaron, no amaron el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, hermanos, sino que dice que amaron la mentira. Y el que ama la mentira también recibe un poder engañoso. Quiere decir que ese poder engañoso quiere decir que se cumplían lo que ellos pedían. Mucho cristiano está confiando que lo que pide con su boca realmente es de Dios, porque es cristiano o porque cree en Dios. Entonces dice que la Escritura también que dice que Dios les envía un poder engañoso que en realidad dice que es obra de Satanás, una obra de Satanás, una señal de Satanás. Quiere decir entonces que Satanás está al servicio de los flojos. Satanás está al servicio aquellos que les gusta pedir sin trabajar. Aquellos que les gusta pedir sin tener tiempo para la oración. Aquellos que les gusta pedir sin tener tiempo para la palabra.
aquellos que les gusta, queridos hermanos, pedir sin tener tiempo para ir a los cultos. Por eso lo dice en el libro de Lucas 4. Mira, estos reinos le digo al Señor. Mira estas glorias, a ti te las daré si tú postraré me adorares. Mira, tú no tienes que ir a adorar a Dios. Cuando usted ve en el libro de Éxodo, en Éxodo 3, como Faraón le decía, ustedes no tienen por qué ir a alabar a Dios. Les daba trabajo. Una forma de adorar al diablo, a Satanás, es que no tenga tiempo el creyente para ir a adorar a Dios. No tenga tiempo para buscar a Dios. Esa es la mejor manera de adorar a Satanás. Porque Satanás le pone en los pies del creyente lo que necesita. Le abre las puertas con tal de que te pierdas. Con tal de que se pierdan ese amor por el Señor. Tal de que se pierda ese amor por su presencia, ese amor por la palabra, ese amor por su espíritu, ese amor, queridos hermanos, por las cosas de Dios. Se perdieron en el amor, perdieron el amor a Dios. Por eso dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Qué fue lo que perdieron? Perdieron el amor. Ya no tienen amor por su presencia, no tienen amor por la palabra, no tienen amor, queridos hermanos, queridos, por las cosas que hacen. ¿Por qué? Flojera. Por flojera. Y cuando Satanás ve a una persona floja, va y le sirve. Le dice, ven, si el alimento de Dios, si la palabra de Dios dice, fíjese, si la palabra de Dios dice y el Espíritu dice que te tienes que ganar las cosas, el diablo dice, no, conmigo no, yo te la doy, pero no vayas. Le fue enfriando el corazón, le fue enfriando su vida, de tal manera que se convirtió en un flojo y un perezoso. Que ya no tengas tiempo, pero sí quieres seguir pidiendo. Satanás les sirve, está al servicio de los que no les gusta trabajar en el reino, ni les gusta esforzarse por entrar en ella. Satanás está al servicio de aquellos, queridos hermanos, que no les gusta orar, que no les gusta ponerse a indagar en la palabra y buscar la verdad en el Señor. Satanás está al servicio de aquellos que prefieren verlos trabajando, darles todo lo que necesitan, pero sin que realmente, pero para que pierdan el amor por las cosas de Dios, para que sean engañados tan fácilmente en el tiempo final. Son perezosos. ¿Por qué? Porque en el reino de nuestro Dios, en el reino celestial, si algo se distingue al reino de Dios es que todos son llamados siervos. Todos son siervos, todos son servidores. La palabra servidor significa trabajador, alguien que trabaja todo el tiempo, porque los mismos ángeles no son perezosos. Los mismos ángeles se ganan el favor de Dios. Porque en los cielos no hay nadie que esté dormido, no hay nadie que esté acostado, no hay nadie que se la pase haciendo algo. Siempre están haciendo algo para el Señor, porque eso es algo, queridos hermanos, eso es algo que es maravilloso. Por eso yo creo que la primera enseñanza en los cielos fue ser siervos. Por eso usted lo ve porque mi Señor dice que cuando habla, queridos hermanos, en Filipenses, nos habla de que mi Señor Jesús, tomando forma de siervo, tomó forma de siervo. Y aún decía mi Señor Jesús, mi Padre y yo aún trabajamos. Aún el Padre, pero esa palabra trabajamos, muchos lo han malinterpretado. El diablo se ha aprovechado de esas enseñanzas como para decir que el Padre trabaja por ti, que Cristo trabaja por ti, como diciéndoles, tú no tienes por qué trabajar, tú nada más te levantas y le pides a Dios, y Dios, a los hijos de Dios nunca le faltará un plato de comida. Aquí, sinceramente, hermano, sinceramente, yo he probado a Dios, probé a Dios
en muchas cosas antes que yo viniera a Él. Lo probé en su existencia. Lo probé de tal manera de que estuviera seguro que lo que me pasaba en mi vida era Él. Le hice una promesa a mi Señor, que yo predicaría que era real si se dejaba mostrar y que yo pudiera ver que todo lo que sucedía en mi vida era realmente Él. Cuando Él me mostró todas las cosas, entonces le dije: Señor, no me queda más duda que eres real. Voy a predicarte como real, como realmente como quien te conozco. Porque cuando uno prueba a Dios, hermanos, prueban esa verdad. Uno no le queda duda de que ciertamente en veces estamos necesitados, en veces decimos: Señor, ni un hijo tuyo va a padecer de un plato de comida. Una vez, no una vez, muchas veces padecí de un plato de comida. Pero siempre Dios usó a alguien para enviarme un plato de comida. Pero luego me enseñó a trabajar, a ganarme mi propia comida. Lo que representa, hermanos, que hay quienes son como mendigos, están esperando que les regalen todo, porque se acostumbran a que todo tenga que venir por ayuda de otros, sin que en realidad aprendan a trabajar, sin que realmente, hermanos, se pongan a esforzarse a ganarse las cosas por sí mismos. Por eso Santiago dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada por una por otro lado. No piense que tal haga, reciba cosa alguna del Señor. ¿A quién humanamente, alguien recibe dinero sin trabajar diario? ¿Alguien recibe un plato de comida sin trabajar? Que se la pase esté durmiendo, acostado, hermano, se la pase esté viendo televisión sin hacer absolutamente nada de provecho y le sale y llega un plato. ¿O tiene que hacer algo? Hasta para cocinarlo hay que trabajarlo. Que no es lo mismo que te lo den hecho, o sea, que hay que prepararlos. Hay quienes, pues lo rápido, eso es flojera. Cocinar algo a lo rápido es flojera. Empobrece un alma. Al flojo el diablo lo alimenta. Al flojo lo alimenta de basura. Al hombre perezoso lo alimenta de basura, de un conocimiento. Dice que a los faltos de entendimiento les digo: vengan acá, yo les daré una sabiduría, yo les haré prudentes, sensatos, inteligentes. Los alimenta de una basura espiritual, de un conocimiento donde Dios, queridos hermanos, donde Dios esté a su servicio de ellos y no ellos al servicio de Dios. Ese es el conocimiento del diablo. El diablo le hace creer al perezoso, a la gente que no busca la presencia, que no busca la oración, hermano, que Dios está a su servicio, que Dios trabaja para ellos, que no tienen necesidad solamente porque son cristianos, porque creen en Dios, de levantarse cada mañana y de alzar su mano y decir: Señor, necesito esto, y empiezan a pedirle a Dios, porque piensan que Dios está a su servicio. No, Dios no está a su servicio. Por eso el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, le dijo a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta y para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, o para que yo les sirva. No dijo para que yo les sirva, dijo para que me sirvan, para que trabajen para mí, porque en Egipto se habían acostumbrado que todo lo tenían. Por eso cuando se fueron, ellos dijeron: estábamos mejor en Egipto. Se acordaban de los alimentos de Egipto, de los berros, de las lentejas, de la cebolla, de los ajos. Se acordaban de ese alimento. Ahí no teníamos que trabajarlo para conseguirlo. Mientras Dios les decía: despójense de esa mentira. Hermanos, siempre se quejaban diciendo: aquí no hay alimento,
aquí no hay agua. Siempre se quejaban de lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Saben por qué? Porque tenían que trabajarlo a través de la obediencia, a través de su servicio, a través de los cultos, a través del amor a la palabra, tenían que buscarlo. Y entonces lo iban a recibir. Por eso cada vez que ellos pedían comida, pedían bebida, estaban murmurando, se estaban rebelándose. Muchos quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron en el desierto, porque la Escritura dice en el Salmo 78 que se volvieron exigentes y pidiendo comida a su gusto. Eran exigentes, como soy hijo tuyo me tienes que dar. Pensaron de que Dios estaba a su servicio. Así piensa un hombre flojo espiritualmente, un hombre engañado por la maldad. Un hombre, queridos hermanos, que quiere que Dios lo alimente, quiere que de la noche a la mañana se le aparezca todo el conocimiento, toda la santidad, todo el servicio, toda su lealtad, toda su fidelidad se le aparezca. Pero no, hermano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente tiene que trabajar para ella. Y eso no le gusta a mucho pueblo, porque piensan que el Padre Celestial está trabajando, esa palabra, que el Padre está trabajando por ti para que no te haga falta nada. No, no es cierto, yo no lo veo en las Escrituras. No lo veo. Y malinterpretaron un pasaje, o cuando dice la Escritura, hermano, de que pídeme lo que quieras. Y si dos o tres se ponen de acuerdo en una misma cosa, pídame lo que quiera que yo se los daré. Pero ¿saben qué significa pedir? Dice en el libro de Segunda de Crónicas 1:7. Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Y todos se fueron con eso de que, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. El Señor lo escuchó y le dijo, mira, Salomón, no solamente eso te voy a dar, sino que también te voy a dar todas estas riquezas. Pero la palabra pídeme viene de la palabra en hebreo amar. Pídeme significa amar. Y la palabra amar significa responder, significa ordenar, pero también viene de un modalismo que significa decir en el corazón o decir al corazón. Viene de la palabra también hablar palabras con la certeza de que sucederán. Viene de la palabra dar una orden, el cual debe ser obedecida. También significa decir en el corazón o tener un pensamiento. Lo que representa, queridos hermanos, que la palabra pídeme, lo que Dios estaba diciendo a Salomón cuando le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, lo estaba diciendo, pídeme conforme a mi corazón, no conforme a tu corazón. Pídeme algo conforme a mi corazón y entonces te lo daré. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor le dijo a Salomón, si andas como anduvo tu padre, con un corazón conforme a mi corazón, te daré el reinado, te daré lo que me pidas. Y por eso esa palabra pídeme significa, pídeme algo conforme a mi corazón. Entonces Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, dame inteligencia para poder dirigir a tu pueblo. Entonces cuando el Señor, para poder acercar ese pueblo a Dios, le pide esa sabiduría e inteligencia, Él pidió conforme al corazón. Él pidió conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios le responde. No le digo, pídeme lo que tu corazón dice. Le digo, pídeme lo que conforme a mi corazón. Lo que significa, hermano, que nosotros no podemos ordenarles a Dios, pero sí podemos tocar su corazón. Cuando le digo pídeme,
Pide algo conforme a mi corazón y será concedido. Pidióle sabiduría para dirigir al pueblo hacia su presencia y todavía se le fue agregado las riquezas. Eso lo dice en el libro de Romanos 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué significa pedir? Amar. Amar de todo corazón a Dios. Amarlo a Él. Amaba a Salomón, amaba su presencia, amaba su palabra, amaba la oración, amaba la búsqueda. Y cada vez que cuando el Señor le dice a un creyente, pídeme lo que quieras, es porque en la boca de Salomón estaba habilitada, conocía el corazón de Dios, conocía los propósitos de Dios. No le pidió cosas que tuvieran que ver con la carne, le pidió cosas que tuvieran que ver con Él. Entonces Dios le dio hasta decir basta. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque andaba conforme al corazón de Dios. Por eso pídeme, le digo, no. Cuando dicen en el libro de Juan, también el Señor dice, pídeme, que yo te lo daré. No se está refiriendo, queridos hermanos, a lo que tú quieras, sino lo que dice tu corazón, lo que dice el Espíritu. Pero el flojo se cambia la situación, porque el flojo espiritualmente no pide conforme al corazón de Dios, pide conforme a su corazón. ¿En dónde se puso Satanás en la vida de Judas? ¿Qué pedía a Judas? Dinero. ¿Qué pidió Saúl? Las cosas materiales. ¿Qué pidió Esaú? Dice que se le dieron las cosas del mundo. Porque Satanás les ofrecía en su corazón todo, a cambio de una pobreza espiritual, a cambio de que fueran flojos espiritualmente, a cambio que no tuvieran tiempo para Dios, a cambio que no trabajaran para Dios. Y les hizo creer que ellos podían pedir todo lo que quisieran, lo que pidiera, lo que estuviera en su corazón lo pidieran, en su corazón, no en el corazón de Dios. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, viene una de engaño terriblemente. ¿A quiénes van a engañar? A los simples de corazón. Aquellos que no aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Aquellos que no aman el alimento de Dios. Porque en la palabra de Dios dice que el que quiera alimento tiene que trabajar por ella. El que quiera riquezas tiene que trabajar por ella. Pero el Espíritu Santo es gratis. Es un don, es un regalo que Dios nos da. Pero usted quiere, con conocimiento tendrá que trabajar por ella. Quiere la riqueza del cielo, tendrá que trabajar por ella. Quiere, queridos hermanos, aunque también la salvación es gratis, no tienes que trabajar por ella, pero sí tienes que trabajar para alimentarla. Tienes que alimentarla para darle de beber. Tienes que alimentarla, trabajar para darle de vestido, para fortalecerla cada día más en el Señor. Tienes que preocuparte por tu alma y tienes que trabajar por ella. Dios nos ayuda a nosotros, pero Dios no es ayudante de nadie. Por eso mucha gente, mucho creyente está confundido.
tienen una mente babilónica. Un creyente con mente babilónica. Una mente con mente babilónica es aquellos que piensan en lo terrenal, piensan en el dinero, piensan en todo, porque piden y buscan conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios. Juan 18, versículo 6, dale a ella como a ella os dado, pagarle doble según sus obras. Dice, denle a ella como os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ellas preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, cuánta gente está viviendo en deleites y ya no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para la palabra. Son creyentes completamente flojos, un creyente flojo, una iglesia floja, que no abre su Biblia, que no estudia su Biblia. Gente que, hermano, que tienen una pobreza terriblemente, pobres de conocimiento, pobres en espíritu, hermano, que son los más engañados porque no tienen tiempo para el Señor. Por eso lo que viene es que les van a presentar un falso Cristo, un falso evangelio, donde glorifiquen los deleites más que la presencia de Dios, más la palabra de Dios, más la santidad de Dios. Tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. A mí no tiene por qué pasarme nada, tengo todo. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga. Y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentaciones sobre ellas cuando vean el humo del incendio, preparándose lejos con el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, nadie ya les cree sus farsas. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, empezaron a entregar los dones, empezaron a entregar la gracia, porque no querían trabajar por ella. De púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela y de especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de los hombres. Ya nadie nos quiere, porque la gente hoy no quiere trabajar ni sus tierras, no quiere trabajar ni la madera, no quiere trabajar el oro, el hierro, nadie quiere trabajarlo ya. Ya piensan que quieren que aparezca ya han hecho las cosas. Ya la gente no quiere trabajar los oficios, no quiere trabajar en casa. Y luego dice en el 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y de todas las exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Por qué crees que empezaron en los días del Señor? Dijo que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Estaban haciendo mercadería, estaban cambiando, hermano, vendiendo, intercambiando todas las cosas de Dios por las cosas del mundo. ¿Por qué? La gente no quiere trabajar por su alma, no quiere trabajar por su vida espiritual. El flojo quiere que todo le llegue a su boca. Y piensan que cuando el hijo dijo, mi padre y yo trabajamos, y que pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, piensan que le metieron en la cabeza, en sus pensamientos, queridos hermanos, de que ya no hay nada que hacer, simplemente con que pídame. Pero el hombre está pidiendo conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios. Proverbios 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Desea y nada alcanza.
Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es tan flojo que tiene la mesa servida. Hay gente que no lleva Biblia ni a la iglesia. Hay gente que no abre su Biblia, la tiene ahí un plato de deleite, la tiene junto a ellos. Tienen una Biblia cerrada toda la semana. Prefieren estar con el celular que buscar un momento precioso para el Señor. Se van a morir de conocimiento. Les va a faltar conocimiento, les va a faltar comida, les va a faltar bebida. Van a ser los más engañados porque son perezosos. El diablo les hizo creer que Dios está para servirles, que Dios está para trabajar. Y cuando la Escritura dice lo contrario, tú no tienes tiempo para buscar a Dios, no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para servir, no tienes tiempo para nada. ¿Quién te está dando las cosas gratis? Porque en Dios nada es gratis, solo la salvación y el Espíritu, que nos ayude en nuestras debilidades. Pero lo demás, ¿quién? La comida no es gratis. La bebida espiritual no es gratis. Las riquezas espirituales no son gratis. El reino de Dios no es gratis. Tienes que trabajar por ella. ¿Quién se los está dando? A menos que estén recibiendo uno falso. Uno falso, un reino falso donde les diga, en este reino no tienen que hacer absolutamente nada. Aquí se recibe gratis. El diablo, Satanás, le está sirviendo a la gente que no tiene tiempo para Dios. Satanás le sirve al flojo, le sirve al perezoso, porque es pobre de conocimiento. Por eso dice que Proverbios 26, versículo 16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión, es muy inteligente, muy abusado para zafarse de una responsabilidad el perezoso. Proverbios 21, 25, con eso termino. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No quieren trabajar por la comida espiritual, por la bebida espiritual, por las riquezas espirituales. No quiere trabajar nada, porque el diablo les ha metido en su cabeza de que como son cristianos, son hijos de Dios, de que creen en Dios, solamente es pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Pero Dios le da solamente a aquellos, queridos hermanos, que piden conforme a su corazón de Dios y no conforme al corazón del hombre. El diablo atiende a la gente que piden conforme a su corazón, pero Dios atiende a la gente, aquellas almas que piden conforme al corazón de Dios. El Hijo de Dios, ¿qué hizo el Hijo pródigo cuando regresó a casa? Me convertiré en uno de los jornaleros, en uno de los trabajadores de mi Padre. Lo que primero que pensó el Hijo pródigo cuando uno regresa, dijo, es ir a trabajar. Seguramente quizás es su hijo, por eso dice que se fue a malgastar. ¿Por qué? Porque el Padre se lo daba. No valoró, y la única manera de que valorara todo lo que había ganado, lo que tuviera ahora en adelante, es que él mismo trabajara por sus cosas. Por eso tú tienes que trabajar por lo tuyo. Trabaja por tu salvación, trabajas por las bendiciones, trabaja por la presencia, trabaja por un conocimiento, trabaja por una vida espiritual. Si no lo hacen, queridos hermanos, Satanás con un poder engañoso, con unas mentiras prodigiosas, los engañará y les hará que amen la mentira. Que amen, queridos hermanos, el engaño. Los va a engañar, queridos hermanos, de que entreguen todo lo de Dios y Él les dará todo lo que quieran en la tierra. Una iglesia pobre de conocimiento, una iglesia floja,
son los más engañados en este tiempo. Son tan sabios que piensan que todo lo que reciben sin buscar a Dios, sin entregarse a Dios, sin servirle a Dios, realmente el diablo les ha hecho creer que es Dios. Yo le pido a Dios y Dios me lo da. Si pidieron conforme al corazón de ellos mismos, dice la Escritura que Dios se cumple, hasta la mentira se cumple, hasta el engaño se cumple. Pero por sus frutos los conoceréis. No son conocidos los hombres por lo que hacen, sino por sus frutos. Seguramente dirá la gente, es que porque voy a la iglesia, porque oro. No, hermano, sino porque aman realmente a Dios, aman su presencia, aman su Espíritu Santo, aman su palabra. Pídeme lo que quieras, ámame de todo corazón. Hermano, trabaja por conseguir las cosas, porque en el reino de Dios lo gratis ya fue, que es la salvación, y un regalo más, el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos fortalece cada día. Por eso pídele al Señor. Quizás has hecho flojo espiritualmente, nos has entregado como debe de ser, has esperado, te han mal enseñado de que tú pídele a Dios y Él te lo dará, lo que tú quieras Dios te lo dará. Siempre y cuando pidas conforme a su corazón, que tenga que ver con tu vida, con tu acercamiento, con las cosas que están mal en tu vida, y Él te las concederá. Y de las cosas que tú necesitas, no te preocupes, Dios las proveerá. Pero nosotros no estamos para darle órdenes a Dios, si nosotros estamos para obedecer al Señor. Y estas bendiciones te alcanzarán si las obedeces. No seas una iglesia, un creyente flojo, porque a los flojos Satanás les sirve, a los trabajadores Dios les paga lo que merecen. Por eso le dice que les pagará conforme a sus obras, conforme a su trabajo. Que Dios te bendiga. El diablo está engañando a mucha gente en este tiempo. Los está engañando, atribuyéndoles obras del diablo a Dios, y las obras de Dios atribuyéndolas al diablo. Qué tremendo, hermano. Así que busca a Dios y trabaja por las cosas espirituales, no por las cosas materiales. Que Dios te bendiga. Ven a Cristo, recibe al Señor como tu Salvador, hermano. Entrégate, regresa a casa y regresa a trabajar. No regreses a hacer los mismos, regresa a trabajar. Arrepiéntete, ofrécete al Señor. Trabaja por tu alma. Que Dios te bendiga. Que en Dios nada es gratis, hay que trabajar por ella. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, porque es razón para que no ser engañado. Gracias a todos y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Busca al Señor, porque para no ser un creyente flojo y pobre de conocimiento, porque a ellos les sirve Satanás y no Jesucristo. Bendiciones, hermano.